Evia. Descubre un nuevo artista. Descubre una nueva música. Evia. Tierra de nadie. La música del nuevo milenio. Evia. Descobreix un nou artista. Descobreix una nova música. Evia, Tierra de nadie. La música del nou mil·lenni. Evia. Descubre un nuevo artista. Descubre una nueva música. Evia. Tierra de nadie. La música del nuevo milenio. Evia, nuestra gaita más internacional, tiene nuevo disco. Étnico Manon Tropo, el nuevo disco de Evia. Yo creo que la música folk es un lenguaje internacional que atañe a todas las tribus del mundo y es eso, la comunicación entre un individuo y su tribu, y al final es este elemento lo que hace comunicar tanto a tanta gente en tantas partes diferentes. La selección instrumental responde a las necesidades de cada tema y hay texturas orientales, hay texturas celtas. Yo creo que es una parte más de mi trabajo, ¿no? El buscar sonidos, sobre todo a través de la gaita electrónica, que sugieran cosas nuevas pero que recuerden en parte al pasado de la gaita. Si un artista quiere transmitir emociones, de eso se trata la música, tiene que apelar a sus propias herramientas, y mi herramienta como un instrumento más es mi tradición, en este caso la tradición de mi tierra de Asturias. Una noche que trabajaba a las 3 de la mañana con el luthier en su taller, construyendo una nueva flauta, y a medida que me iba dando agujeros para poder tocar, iban haciendo este tema, que estaba acompañado por su perro, por el cachorro de pastor catalán, que estaba ladrando y aullando, y así me inventé lo que llamé el fandango de los lobos. El ataque del centollo vela. Son sonidos de tierra, sonidos que me dijeron mucho desde hace muchos años. Recuerdo buscar en las emisoras de radio, cuando era un adolescente, buscar esos sonidos, esas texturas. Me imaginaba pues una gaita conviviendo con esas voces, ¿no?
viejo sueño poder hacer un tema con esta gente, porque desde hace por lo menos 12 años, pues la verdad, cada vez que veníamos al Festival de Lorient a Bretaña, era algo que nos fascinaba. Un momento. Esto es todo, amigos. Se trataba de reunir en un disco todas las ideas de una vida de un artista que viene de la música tradicional, que estás muy acostumbrado a moverte en el ámbito de discográficas independientes, discográficas con un catálogo histórico en cada comunidad, pero que muchas veces no pueden permitirte el acceder a un estudio con toda la calidad de producción necesaria o a unos canales de distribución y de promoción como los que cualquier artista aspira. Y todas esas ideas, como digo, se van acumulando a lo largo de una vida y un buen día llega la oportunidad de expresarlas en un estudio. Entonces se puede decir que la preproducción y la producción de Tierra de Nadie pues se prolongó durante 20 años. 20 años, aunque conscientemente durante los últimos 2 años, en un trabajo fuerte de preproducción, se llevó a cabo toda la forma que se le ha dado a esas ideas de toda una vida. Toda una vida que empieza cuando en Asturias aprender a tocar la gaita significaba meterse a veces en una cuadra con un viejo maestro gaitero y que él se sentara enfrente de ti, que te simulara los movimientos del gaitero sobre un palo a lo mejor, y que el alumno, que por entonces éramos unos críos, se sentara enfrente de él en un cajón de pienso a recibir esas clases de tradición oral, y además rural, que poco a poco hicieron que un pequeño grupo al principio de gaiteros fuera convirtiéndose en toda una generación, en un verdadero movimiento generacional que aquellos viejos empezaron a llamar la Quinta del Biberón, porque éramos entonces unos críos, y digamos que fuimos un poco los encargados de recoger esa tradición oral y pasarla a la tradición escrita, como es hoy la gaita, con sus partituras, sus métodos de aprendizaje, sus escuelas establecidas de gaita. Y en 20 años se llega desde los 25 o 30 gaiteros que en el 78 había, a los 3.000, 3.500 que en la actualidad hay en Asturias, en lo que podemos definir como el periodo de máximo esplendor de toda la historia de la gaita en Asturias. Tierra de Nadie, pues Tierra de Nadie es el título que nos llega al final del disco, cuando estamos en mezclas ya con uno de los temas, concretamente Si la nieve, el corte 3, y es el que indirectamente da título a todo el trabajo, porque en Si la nieve se mezclan un montón de elementos étnicos. Empieza con un tema tradicional asturiano, una melodía muy antigua, Tengo de subir al puerto, al que se le van añadiendo elementos célticos, elementos que pueden sonarnos a gaélico incluso, y termina asumiendo el sonido de un laúd árabe. Y entonces se me ocurre decir que el tema está en Tierra de Nadie, y Tierra de Nadie, que recoge un poco toda esa filosofía de mezcla del disco, se queda como filosofía a la vez y como título de toda la obra completa. Buxindre Ril, que es el título del single que de alguna manera ha potenciado más hasta ahora el disco, responde a uno de los géneros de la música llamada céltica. Un reel es como decir en España una seguirilla,
o una muñeira o un xiringuelu en Asturias. Y Busindre es un topónimo asturiano de una de las brañas vaqueiras, y las brañas son esos poblados de techumbre vegetal que se parecen a los antiguos castros prerromanos. Entonces Busindre enlaza un poco más con mi tierra, ya que la melodía era un poco una melodía más nórdica, más céltica, y también enlaza con mi raíz el hecho de incluir una frase de tonada asturiana en la voz de Mariluz Cristóbal, que es ese género que era todo un reto el poder hacerlo convivir con unas bases modernas. Naves, ahora mismo nos encontramos a unos pocos kilómetros de Naves. Naves es un pueblo del concejo de Llanes, y en Naves nace hace unas décadas uno de los bailes típicos, que es el xiringuelu de Naves, y responde a la necesidad de bailar un solo mozo con todas las mozas del pueblo, porque la mayoría de los mozos habían emigrado a México y había muy pocos mozos para hacer los bailes. Entonces Naves se baila por parte de 1 o 2 mozos y por parte de 6 o 12 mozas. Gaviotes. Les gaviotes, o las gaviotas sería en castellano, me inspiraron este tema cuando yo tenía la costumbre de ensayar sobre los acantilados de la costa asturiana, desde Tazones hasta Llanes. Es algo que todavía me produce un gran placer, el poder llegar con mi gaita al borde del agua, mirar ese horizonte azul y a veces gris, y tener a la espalda el verde y toda la bruma. Y un buen día las gaviotas estaban molestándome cuando estaba ensayando, y acabé imitándolas con la gaita y creando la muñeira de les gaviotes. El garrotín es uno de esos temas que tuve la suerte de aprender de uno de los legendarios maestros gaiteros, José Remis Ovalle, que fue gaitero mayor de España hasta que falleció en 1987. Y recuerdo aquellas tardes cuando me desplazaba con mis padres a su casa de Tornín, en Cangas de Onís, a 70 kilómetros de la nuestra. Me llevaban con toda la paciencia del mundo, y el viejo maestro gaitero se pasaba varias horas intentando afinar y dejar en las mejores condiciones mi gaita, mi antigua gaita. Y yo le decía: ya está, Remis, yo creo que ya suena bien, pero él seguía empeñado en mejorar durante horas y horas aquel instrumento, hasta que se quedaba bastante a gusto con cómo sonaba. Y en una de esas tardes aprendí del viejo Remis el garrotín. La línea trazada es un tema que hace uso de esa gaita electrónica y emparenta también con nuestra tradición a través de esa frase de tonada asturiana, en este caso masculina, de Ismael Tomás, que irrumpe a mitad de tema. Sobrepena es un título de un compositor que para nosotros los asturianos es todo un lujo, y es un jovencísimo músico de Cangas de Onís, Ramón Prada, que ha tenido ya la ocasión de ver estrenadas una obra suya para gaita y orquesta sinfónica por la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Y en Sobrepena se resume un poco ese mundo nuevo del folk y de la composición en torno a los instrumentos tradicionales, no solamente para hacer música antigua o música que haya sido utilizada por nuestra tradición, sino para hacer música totalmente vanguardista y actual. Barganaz es una muñeira de la zona occidental de Asturias, una muñeira que en principio se interpretaba con acordeón, y así está recogida por los grupos de investigación folclórica. Y nosotros hicimos una recreación con esta muñeira a través de las flautas. Me resulta muy entrañable porque el arreglo de Barganaz se me ocurrió esguilando el puerto del Pedroso, así lo decimos aquí, y es ni más ni menos que pedaleando en bicicleta. Cuando subía al puerto del Pedroso, pues la respiración esforzada y ese pedaleo cadencioso me inspiró esta muñeira de Barganaz. Yaciana, como leeréis la mayoría en los títulos del disco, o Chaciana, como leería un verdadero vaqueiro, es uno de los temas que responden a ese folclore de los vaqueiros, toda una etnia muy característica que habita las montañas del norte de León y del sur de Asturias, allí donde las fronteras se difuminan un poco y los folclores se entremezclan. Seguramente habrá pocos instrumentos tan ergonómicos como la gaita que rodean a quien la está tocando, y no se sabe muy bien dónde empieza el instrumento y dónde acaba el señor que lo toca.
Cuando yo tenía 4 años, en una romería, vi por primera vez a un gaitero de aquellos antiguos en una procesión en San Juan de Amandi, y me quedé absolutamente prendado de aquello que el señor llevaba debajo del brazo, una especie de animal, de ser mitológico. Me acuerdo perfectamente que él dejaba de soplar, y cuando dejaba de soplar aquello seguía sonando y parecía algo como automático, y aquellas notas transmitía algo más que simple música, transmitía un poco la esencia de un pueblo. Se veía que en cada acto social, en una romería, en una procesión, en una misa, en una boda, estaba presente el gaitero, y era como un poco representar a través de un sonido toda una cultura. Quizá fue esto lo que me enganchó de pequeño a la gaita, y quizá es esto lo que sigue enganchando a miles de niños hoy día. La gaita electrónica o gaita MIDI es algo que se nos hace muy extraño decir, y sin embargo, después de haber trabajado con ella, casi se me parece un poco más extraño el decir gaita acústica, porque acústicas eran todas las gaitas, como esta que tengo aquí, hasta el momento. Y la gaita electrónica en sí nace hace ya 3 años y medio, en un proyecto que empezamos a desarrollar conjuntamente Alberto Arias, técnico electrónico, Miguel Dopico, programador informático, y yo mismo como músico. Y de este tándem tripartito nace lo que es al principio un instrumento muy rudimentario, con un montón de cables, de soldaduras, una regla de plástico a la que se atornillaban un montón de interruptores de máquina tragaperras, unos microprocesadores y un conector para el ordenador personal, lo cual nos permitía conectarnos y ensayar en casa sin molestar a los vecinos, que es el eterno problema de los gaiteros. Y así nació en principio la gaita MIDI. Pero después el instrumento fue creciendo y poco a poco se fue abriendo paso en mi trabajo. Incluso llegó a sonar como una verdadera gaita, y no solamente como una gaita asturiana, sino como una gaita gallega, escocesa, irlandesa, bretona, o cualquier tipo de cornamusa de las de Europa, e incluso cualquier tipo de sonido, desde una guitarra eléctrica a un acordeón, como ocurre con los módulos de sonido y con los teclados electrónicos. Una gaita electrónica viene a ser para un gaitero lo mismo que para un teclista es un teclado electrónico, un instrumento con el que vas a abarcar un montón de campos diferentes a tu música, y un instrumento que en absoluto va a desplazar a la gaita tradicional o gaita acústica, como ocurrió con la guitarra eléctrica, que para nada se cargó toda la historia de la guitarra acústica.